Reciban un cordial saludo de Electrónica Bushers, estimados amigos. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para hacer entrega de la consola 3.5. Esta consola es una consola mejorada que incorpora dentro de la misma la posibilidad de diagnosticar MSTAR, Realtek, MediaTek en sus diferentes versiones, Panasonic chinas, incluso las tarjetas Samsung de estas tecnologías ESEH. Nos vamos a dar cuenta que su interfaz mejorada nos permite también seleccionar de una manera más amigable el puerto, bajar el log o el registro de todo lo que se escaneó en la mainboard, mostrando a color los warnings, las alertas y las indicaciones de las situaciones especiales que se están presentando dentro de la mainboard, y pues adicionalmente un juego de instrucciones mejorado y ampliado. Vamos a iniciar la exposición viendo el proceso de diagnóstico de una tarjeta M-Star. En la imagen se encuentra ya conectada una mainboard M-Star típica en televisores chinos. Nos estamos dando cuenta que la conexión se hizo por el puerto VGA, por los pines 12 y 15. Para este caso, sin embargo, sepan que la conexión puede ser también por los pines 11, 15 o por los pines 4 y 11. En este caso, vamos a conectar una memoria USB para poder hacer las pruebas tanto de descarga del firmware o carga del firmware, que sería el proceso inverso para recuperar una de estas tarjetas. Una vez el software ha sido instalado, entonces se ha generado en el escritorio un icono que corresponde a el software Bushers 3.5. Al ejecutarlo o al hacer doble clic, debe generarse la siguiente imagen. Nos pregunta si queremos entrar en modo de administrador, les decimos que sí, con lo cual tiene que mostrarse la imagen de apertura o carga de datos en la mainboard. Aquí esperamos 7 segundos mientras hace la carga. En este caso ya está validada, por eso entró directamente. En su caso, en el caso de ustedes, les va a preguntar por usuario y password, que deben ingresarlo de acuerdo a las indicaciones que se van a dar más adelante. Aquí hacemos la conexión física del puerto, procedemos a encender la mainboard y aquí nos está mostrando el log, el estado de los registros internos de la tarjeta. Si deseamos entrar al modo de depuración o al modo debug, oprimimos entonces la tecla de acceso 1 para este caso, porque fíjense que al lado de MSTAR dice tecla de acceso 1, TA1. Entonces oprimimos TA1 y debe ingresar al modo de depuración o modo debug. Nos damos cuenta a través del TV160 de séptima generación que tenemos allí que la board está operativa y allí deberemos observar las diferentes situaciones que vayamos nosotros alterando o afectando en la mainboard a través del software Bushers. Una de estas condiciones típicas es la de invertir imagen, es la de sacar esta mainboard de modo refresco o hacer una actualización de firmware forzada cuando se queda pegada en logo. Vamos a verlo a continuación. Entonces aquí tenemos ya la imagen para ingresar a modo debug o modo de depuración. Sepan ustedes entonces que debemos seleccionar la tecla de acceso. Aquí la vamos a oprimir y posteriormente apagamos y encendemos la mainboard. Es decir, que la mainboard debe encender sabiendo que le están oprimiendo esa tecla. Y efectivamente nos damos cuenta que ya ingresamos al modo depuración o modo de debug porque ingresó la palabra MSTAR en la consola. Ya estamos en modo debug. Vamos entonces a proceder a oprimir las funciones que están a la derecha. Sepan ustedes que las
instrucciones de la derecha solo funcionan siempre y cuando la mainboard se encuentre en modo debug o modo depuración. Aquí estamos encendiendo el backlight, con lo cual procedemos a revisar la diferencia de potencial en las barras LED mediante la excitación del driver LED, y vemos también otra serie de instrucciones que vamos a ver más adelante. Reciban un cordial saludo de Electrónica Bushers. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartirles la consola 3.5. ¿Por qué se caracteriza esta consola 3.5? Porque ya trae de manera incluida las marcas más sobresalientes de tarjetas chinas y algunas de marca utilizadas en los televisores vendidos en Latinoamérica. Vemos aquí que está la tecnología M-Star. Vemos que tenemos la tecnología Realtek, la tecnología MediaTek, tecnología Nugget, que es una subfamilia de la M-Star, Panasonic China, que es otra subfamilia de la M-Star, y tenemos la tecnología Samsung, modelos E, ES, EH, algunos F. ¿Cómo funciona la consola? Nos damos cuenta que en la parte inferior tenemos toda la ventana de comunicaciones, en la parte superior izquierda tenemos toda la parte de conexión al puerto, conexión y desconexión del puerto. Tenemos aquí con estas tres teclas, tecla de acceso 1, 2 y 3, las teclas que me van a permitir entrar a debug de cada una de estas familias que tenemos abajo. Es por eso que aquí viene marcada cada familia como TA1, TA2, Nugget TA1, Panasonic TA1, Samsung TA3. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a entrar en familia M-Star, oprimimos la tecla de acceso 1. Si vamos a entrar a una familia Realtek, oprimimos la tecla de acceso 2. Si queremos entonces entrar a las familias Samsung, oprimimos la tecla de acceso 3. Para Panasonic chinos y Nugget, incorporamos o manejamos a través de la tecla de acceso 1. En la parte derecha tenemos las instrucciones que corresponden a cada una de estas familias que ustedes gradualmente van a ir seleccionando. Esta es una de las características de la consola 3.5. ¿Cómo funciona la consola 3.5? Ustedes van a recibir un archivo de instalación que se llama installer.exe. Lo van a recibir por WhatsApp o por correo. Simplemente le dan doble clic, lo instalan y él les pide una ruta de destino para los archivos del software. Seleccionan ustedes aquí la ruta o simplemente por defecto le dan aceptar o extraer en este caso, y él procede a extraer los archivos en este directorio y a descargar el icono ejecutable en el escritorio del computador. Esta versión es para PC. Muy bien. Una vez ustedes han instalado el software, van a encontrar este icono en el escritorio. Basta con darle doble clic y se empieza a cargar la siguiente pantalla. Esta pantalla que vemos aquí es la pantalla de inicio, donde se nos muestra que se está cargando la base de datos de las main boards a diagnosticar. Tengan presente que ustedes apenas finalicen de cargar la base de datos, que se demora 3 segundos, 5 segundos, se les va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario es el correo de ustedes, su correo de Gmail, su correo con el cual usted se registró en el seminario de Electrónica Bushers, su correo que registró a través y que nos envió a través del formulario de inscripción. La contraseña la recibirá en ese correo. La contraseña y el usuario, una vez se seleccionen, es importante que se encuentre en ese momento conectado el computador a Internet, porque en ese momento él va y consulta el servidor de Azure y los valida para que empiecen a usar de manera indefinida su software Bushers 3.5. Entonces recuerden, una vez ustedes coloquen su usuario y su contraseña, él se valida por Internet. Es por eso que se requiere que el computador esté conectado en ese momento a Internet.
solo en ese momento. Ya una vez él se valide, les carga la licencia en su computadora y con eso ya queda funcionando de manera indefinida. Es decir, que solo necesitan conexión a Internet únicamente en este instante. Ya después lo pueden dejar desconectado o no es necesario que se encuentre conectado a la red. En esta imagen vemos el entorno de conectividad. Una vez ustedes conecten su dispositivo de comunicación, que puede ser un CH341, CH341A, un CP2102, CP2303, PL2303, su RT809F, el H, cualquier dispositivo que ustedes tengan a bien conectar para hacer debug o conexión serial a la mainboard a diagnosticar por medio de la UART del televisor, UART. Entonces, una vez conecten el dispositivo a su computadora, hayan instalado los drivers del respectivo dispositivo y se encuentre listo a ser usado, entonces se van a dar cuenta que el software Bushers les detecta automáticamente el puerto en el cual se ha conectado ese dispositivo. Ustedes no tienen que ir a buscar nada en el panel de control, ni en dispositivos, ni un poco de cosas extrañas, tal vez para algunos compañeros que están iniciando. Esto es automático. El software Bushers les detecta el puerto donde están conectando su dispositivo. Ustedes simplemente dan clic, lo seleccionan y una vez hecho esto, procedemos a oprimir este botón. Este botón es el de conectar. Cuando está en este modo es porque está desconectado y cuando está en este modo es porque está conectado. Es decir, que si está en este modo y yo lo oprimo, él se desconectaría. Es en ese momento cuando se desconecta, cuando el software Bushers 3.5 genera el log o el registro de estado y de actividad de todo lo que monitoreó a través de la consola. Ese se llama el log. Ese log ustedes lo pueden guardar. Una característica y mejora de la consola 3.5 es que ese log ya viene a colores y en un formato más dinámico para poder identificar los warnings y los errores que me entregan las mainboard. Notificaciones muy importantes para determinar el estado de la tarjeta o algún tipo de daño que se esté presentando. Entonces recuerden, seleccionamos el puerto y posteriormente la opción de conectar la mainboard. Esta flecha que vemos acá también me permite descargar el log. El log es todo ese registro de lo que escaneó la consola Bushers en el televisor. Con ese registro ustedes ya tienen un historial para que lo analicen, lo revisen, lo compartan o a través de los seminarios lo envían por el WhatsApp a fin de analizarlo y comentarles qué puede tener la mainboard. Muy bien, entonces hemos visto la conectividad y aquí en la parte derecha tenemos las teclas de acceso 1, 2 y 3. Esas teclas de acceso me van a permitir diagnosticar las familias de mainboard que vamos a revisar. Sabemos entonces que este logo que vemos aquí abajo, MStar, corresponde a la tecnología MStar. Se identifica por este logo. Aquí hemos retirado el disipador, cosa que no se recomienda, pero eso hizo para fines didácticos. Si ustedes quieren obviar este paso, simplemente revisen la serigrafía de la tarjeta y se van a dar cuenta que si en la serigrafía está la abreviación MS en algún lugar, es porque estamos enfrente de una tecnología MStar y en la consola Busher simplemente seleccionan MStar para conectarse. MStar corresponde al 60% de las mainboard chinas usadas en estos televisores vendidos en Latinoamérica. Existen subfamilias de la tecnología M-Star. Incluso está la tecnología M-Star Panasonic, ensamblada en China, que utiliza este tipo de tarjetas, este tipo de mainboard. Como lo vemos aquí por simple inspección, es familia M-Star porque tiene la abreviación MS. Tal como existe con Panasonic, incluso también existe con la marca LG.
Esta tarjeta que vemos acá es una marca eh, de origen coreana que también para, para esta categoría ensamblaron estas tarjetas con chipset M-Star. Luego podríamos conectarnos a través de la consola M-Star para entrada de boot. Existen también otro tipo de tarjetas muy comunes, MS08GP, AP, F, H, que son tarjetas de este estilo, se conocen como M-Star Nugget. Es una subfamilia de M-Star. ¿Por qué son Nugget? ¿O por qué las identificamos rápidamente? Porque incorporan una memoria de soporte adicional. Es la memoria NAND Flash. En este caso y para este tipo de tarjeta, las particiones del sistema operativo, las imágenes, se están cargando en esta memoria, en la memoria NAND Flash. Esta es la tecnología MStar Nugget. Vemos también que existe la familia Realtek. Esta familia se identifica por este icono. Corresponden de manera general a estas referencias: RTD 2831, 2841, 2851, HKTR 2861, 31, P75 2831, versión 6, versión 9 o la P50 2831. Es fácil de identificar estas familias de tarjetas porque incorporan la abreviación HK o en algún lado incorporan RT, sabiendo entonces que RT es la abreviación de Realtek. Se encuentra también otro tipo de familias que incluso se usan en televisores de origen coreano, como las Novatec. En este caso, esta es una tarjeta 3NT725A2. Como nos damos cuenta, la abreviación NT aquí está, lo cual quiere decir que es una familia Novatec. También existe la familia Amlogic. Son estas tarjetas de color azul algunas. CB 940, 950, 960. Esta es la familia Amlogic. Dentro de la familia, dentro de las familias sobresalientes también está la Mediatek, que se utiliza con marcas como Philips, Hisense, Challenger, Calei, entre otras. Advio. Este tipo de tecnología, Mediatek, se puede diagnosticar de dos maneras diferentes. Es por eso que la consola Bushers incorpora dos teclas de acceso para Mediatek, tecla de acceso 1 y tecla de acceso 2. Vemos aquí la presentación de dos tarjetas que corresponden a familia Mediatek. Como nos damos cuenta, la abreviación MT se encuentra en esta tarjeta, por lo cual sabemos que es una categoría Mediatek. En este tipo de tarjetas de Hisense, vemos que no tiene la abreviación MT, pero sí tiene las letras características RSAG7.820XXXX. Quiere decir que es una tarjeta Hisense y en su gran mayoría estas tarjetas Hisense son tecnología MediaTek, exceptuando algunas que son tecnología M-Star en Hisense. Para la tecnología Samsung podemos ingresar al debug o al modo log, modo de visualización de estado. En el modo debug podemos ingresar en las familias E, ES, EH, en algunos F, conectándonos al terminal de 3.5 milímetros con el cable que ustedes aprenden a hacer en el entrenamiento Bushers. Un cable que me permite interconectar o alcanzar los pines TX, RX y tierra para llevarlos a mi dispositivo de comunicación CP2102, que es un dispositivo de muy bajo costo. Aquí estamos viendo la conexión, por ejemplo, en un modelo 32 EH4000. Aquí lo estamos viendo en un modelo F. Para los modelos de esta marca coreana, TU, RU, NU, MU, podemos por lo pronto entrar al log para conocer el estado
de los registros que componen el televisor y conocer los warnings que se están presentando. ¿Cómo conectarnos al log? Lo hacemos a través de este conector, un USB tipo A macho, puede ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectamos este terminal en el puerto USB indicado en el curso, en uno de los dos puertos USB o tres puertos que suele traer el televisor, y aquí, en este extremo, vamos a llevar las conexiones que van a mi dispositivo de comunicación. Llámese CP2102, RT809FH o CH341. Tengan presente que el terminal D+, es el pin por el cual el televisor me estaría entregando la información. Es decir, que este pin debería ir al pin de recepción en el otro extremo, ya que siempre vamos a trabajar de manera cruzada. TX con RX y RX con TX. Tierra con tierra porque siempre tiene que haber una referencia común de potencial. Esta vendría a ser la conexión para leer el log y el registro de estado de esta categoría de familia coreana. ¿Cuáles son las instrucciones que se utilizan en la consola Bushers 3.5? Vendrían a ser las siguientes. En la familia MSTAR tenemos la posibilidad con esta tecla azul de encender el backlight. Al encender el backlight, nosotros nos damos cuenta si está trabajando o no el respectivo driver LED para esta mainboard, independientemente de su tecnología, si es una tecnología BUC, POST, entre otras. En la parte inferior nos damos cuenta que tenemos, una vez encendido el backlight, aquí ya tenemos la posibilidad de visualizar imágenes en la pantalla para monitorearlas en la pantalla del televisor o en un TV 160 de sexta o de séptima generación. Al oprimir esta tecla, se deben generar los voltajes correspondientes para la sección LVDS y también tiene que generarse actividad por los pares diferenciales que componen mi señal LVDS. Es decir, que al oprimir este botón yo ya puedo tomar mi osciloscopio y monitorear la actividad LVDS en mi mainboard. O en su defecto, con el TV 160, visualizar que se genere una imagen visible, que en este caso sería el logo. Entonces tengo la posibilidad de mostrarlo, quitarlo, para ver si se genera el switcheo del BCC para el panel, entregándose desde la mainboard y hablándose de tarjetas estándar chinas. En esta parte inferior tenemos un botón amarillo que me permite copiar parte de la MMC a una USB que nosotros colocamos en el televisor. ¿Qué copiamos de la MMC? Copiamos el bot 1, el bot 2, que son los archivos de arranque, que se conocen también en otras familias de tarjeta como el bootloader, y también copiamos la sección user de la MMC. Es por eso que debemos utilizar una memoria de mínimo 8 GB, porque ustedes saben que una sección user en promedio ocupa 4.5 a 5 GB. Si nosotros queremos restaurar esos datos extraídos aquí en una tarjeta futura, entonces oprimimos Restaurar Backup. Con Restaurar Backup llevamos el contenido de bot 1 y bot 2, que son los archivos de arranque, a la MMC. ¿Para qué? Para que quede nuevamente cargado el sistema operativo. Teniendo cargado el sistema operativo, yo ya puedo entrar a debug y poner a funcionar todas estas teclas que tenemos acá. Diagnosticar sonido me activa el diagnóstico del sonido de la mainboard para generar un sonido audible que nos permite entender si el amplificador y los parlantes están en funcionamiento correcto. Esta tecla es muy importante, se llama actualizar firmware. Esta tecla me hace una actualización forzada de firmware para aquellos casos en los que por ningún motivo la mainboard sube el firmware. Entonces en esos casos debemos conectarnos por la UART, seleccionar actualizar firmware y con esto se hace una actualización forzada. Es decir, el SOC
o el procesador busca en la USB el firmware y lo absorbe de manera forzada. Aquí tenemos otra tecla que se llama información de estado de la MMC. Es decir, se comunica con la eMMC, que es la memoria de soporte de todas estas tarjetas chinas, y me indica si está funcionando o no. ¿Cómo nos indica si está funcionando? Porque nos responde a través de una CK que nosotros enviamos. Nos responde y nos dice, sí, yo estoy funcionando, mi tamaño es de tanto capacidad, mi bus de datos es de 8 bits, mi reloj es de tanto. Eso quiere decir que la memoria MMC ha sido reconocida. Y si ha sido reconocida, quiere decir que puedo cargar una actualización de firmware con tranquilidad. Estas teclas, invertir imagen 1 y 2, tienen funcionalidad limitada. En algunos, no en todos los modelos MStar me logra la inversión. En unos me invierte solo el logo de inicio. En otros modelos más sencillos me logra hacer la inversión de imagen para el caso en el que queremos hacer mirror. Tenemos aquí otra tecla que se llama modo refresco encendido, modo refresco apagado. Estas teclas las vamos a utilizar cuando estemos reparando una mainboard que se queda pegada en en la generación de patrones de video, que se suele conocer como modo aging o modo refresco. Este tipo de prueba, eh, este tipo de imagen que se suele generar realmente es una prueba que viene diseñada de fábrica para probar la calidad del panel y el funcionamiento de la mainboard. Pero sucede que cuando se queda permanentemente encendida en este modo, no nos permite hacer nada, ni siquiera visualizar la imagen en el televisor. Es por eso que debemos saber cómo apagarlo. Entonces, para eso se colocó esta tecla. Cuando la mainboard llegue al centro de servicio con esos patrones indefinidos que no nos permiten ver televisión, es decir, cambia patrón rojo, verde, azul, amarillo y vuelve a iniciar, entonces ya sabemos que con esta tecla lo apagamos y quedaría solucionado el televisor. Esta función que tenemos aquí se llama activar UART. Me permite, como su nombre lo dice, activar la unidad de transmisión y recepción asíncrona para poder ingresar al modo consola Linux. Es decir, ya podría entrar en modo superusuario y utilizando instrucciones de Linux podría navegar dentro de los directorios internos y hacer cambios en los respectivos directorios que están configurando el panel, que configuran control remoto, donde se almacena el logo, entre otras cosas. Entonces me permite navegar internamente y esto se hace a través de la función activar UART. Esta función que vemos aquí se llama echo. Echo me permite probar el dispositivo de comunicación que yo le he conectado a a mi computador. Entonces me genera un eco donde me muestra si el dispositivo está siendo conectado adecuadamente. Entonces quiere decir que si yo no logro conexión con mi mainboard, lo primero que tengo que hacer es revisar que el dispositivo esté bien conectado. Descartado esto, entonces yo ya sé que debo ir a revisar mi mainboard y las conexiones que tengo allí, porque seguramente allí es donde está la incongruencia o el error. La función reset me permite reiniciar la board. En el caso de MStar me hace un reset por hardware. Sepan ustedes que existe un reset por software y un reset por hardware. En este caso es un reset de máquina, un reset de hardware. Me reinicia el contador de programa cero y mm, inicia un ciclo nuevo de operación. Cuando yo hago un reset de software, estoy en algunos casos desbloqueando la tarjeta que se queda pegada en logo y funciona para otras tecnologías como las Nugget y las MediaTek. Vemos entonces aquí las MStar Panasonic. En MStar Panasonic, de manera similar a la anterior, tenemos aquí la prueba de encender el backlight, diagnosticar sonido, me genera y me borra el logo. Tenemos igual copiado de las partes de la MMC, me restaura el backup, pero adicional tenemos la posibilidad de copiar la SPI que viene en algunos televisores incluida. ¿Cómo copiamos la SPI? Simplemente oprimimos el botón
Y aquí se nos inicia una pregunta donde nos dice desde qué dirección queremos copiar. Definimos la dirección y ella nos lleva el contenido a una USB. Si queremos restaurar esa SPI copiada en la USB a la SPI, entonces lo podemos hacer con esta tecla de color verde. La tecla amarilla me muestra el estado de la MMC. Memory Test me hace una lectura de todas las posiciones leíbles o de trabajo de la memoria. Verificar información de firmware nos muestra la información del firmware. Grabar MAC me permite grabar la dirección o la cédula de la mainboard necesaria para que se pueda conectar en el mundo de Internet. Test panel y sound me permite diagnosticar el panel, el sonido. Igual test de video. Asignar panel 4K, 2K me permite asignar paneles de esta tecnología, tal como suele suceder en la familia Realtek. Y de igual manera, asignar panel Full HD, me asigna un panel estándar. Esta tecla de color violeta es una tecla muy importante que me hace la actualización de firmware forzado, tal como lo veíamos en M-Star, con la tecla que vemos aquí, actualizar firmware. Entonces, de igual manera, en M-Star Panasonic sucede con esta función firmware upgrade. También tengo la posibilidad de testear cada uno de los puertos USB, de verificar la información de la main a nivel general. ¿Cómo se hace? Es algo muy similar a cómo funcionan los códigos POS, Power on Self-Test, en el arranque, es decir, autodiagnóstico en el arranque, me permite probar a través del puerto USB o hasta estableciendo una comunicación entre el SOC y los dispositivos USB, me permite entender qué dispositivo está funcionando correctamente y cuál no a través de la respuesta que se da. Y aquí tenemos una aplicación de los resets, reset de software, reset de hardware. Igual que con la consola anterior, tenemos una tecla de diagnóstico dispositivo que se llama ECO. Tenemos entonces aquí otra consola que se llama la MStar Nugget. Esta MStar Nugget, recuerden ustedes que es la que trae, estas mainboard Nugget son las que traen una memoria NAND flash incorporada en la misma como memoria de soporte. ¿Qué podemos hacer con Nugget? Podemos encender el backlight, mostrar el logo, borrarlo para ver el funcionamiento de las señales LVDS medidas con el osciloscopio. Tenemos la opción de copiar la NAND. Ya no estamos copiando la MMC, sino la NAND en una USB. ¿Y por qué la NAND? Porque en la NAND flash es donde se está almacenando el sistema operativo. Tenemos la opción de restaurar backup, que me revierte el proceso de copia de una USB, en este caso a la NAND. Se recomienda utilizar esta función de restaurar backup solo en casos extremos en los que la mainboard está completamente, eh, me muestra el log en color rojo, solo en ese caso. Actualizar firmware me permite actualizar el firmware de la MMC o de la NAND dependiendo de la topología de la mainboard que estoy diagnosticando. Y aquí tenemos otro tipo de reset, reset de hardware y reset de software. Aquí tenemos test de memoria, versión de las aplicaciones que están cargadas y la copia de la SPI a la USB, junto con las pruebas de USB y de dispositivo conectado. Seguimos entonces con las tarjetas Realtek. Las tarjetas Realtek o la familia Realtek, mediante la consola Booster 3.5, me permite habilitar la UART. Ya saben ustedes que habilito la UART para poder entrar a modo consola Linux y navegar navegar en el interior de la tarjeta a través de los diferentes directorios que están cargados en la memoria MMC de la misma. Esta tecla es poderosa, se llama asignar panel y mirror. Esta tecla de asignar panel me permite seleccionar uno de los 22 tipos de paneles que vienen cargados por defecto en el firmware que está cargado en esa mainboard en el momento. Entonces sepan ustedes que si la imagen sale solarizada, si la trama sale errónea, Heida, Besa, si de hecho si no tenemos imagen
o en su defecto si la imagen sale de cabeza, sale invertida. A través de esta tecla nosotros podemos corregir esa situación. Tenemos abajo otra tecla que se llama información de la eMMC. Nos muestra si logró comunicación con la MMC, nos muestra si está operativa o no. Y ella responde indicando ancho del bus, o sea, el bus de datos vendría a ser de 4, 8, 16 bits, dependiendo del caso. Nos muestra la frecuencia de reloj con la que está trabajando la memoria MMC y nos muestra la vida útil de la misma en este botón que se llama estado de la MMC. Vida útil de la misma, porque ya saben ustedes que una de las causas frecuentes por las cuales llegan estos televisores al centro de servicio es porque la MMC ya no es capaz de soportar la información que fue almacenada allí. ¿Y cuál información? Pues nada más y nada menos que el sistema operativo. Entonces, esta tecla estado de la MMC me muestra la vida útil de la memoria, con lo cual podemos predecir qué tanto tiempo va a durar esa reparación que estén realizando o si ese es el motivo por el cual llegó dañado este televisor al centro de servicio. Reporte de la MMC me muestra en algunos casos las direcciones de inicio y de final de los datos o de las particiones que están grabadas en la eMMC. Probar dispositivos USB me hace una prueba de los puertos USB y me muestra si están operativos o no. ¿Cómo se hace? Simplemente ustedes colocan una memoria USB en el puerto 1, oprimen la tecla y él les dice si está estableciendo comunicación o no. Y así lo hacen sucesivamente con los demás puertos libres. También tenemos la tecla poderosa actualizar firmware para hacer un firmware forzado. Es decir, si la tarjeta está bloqueada en logo y tenemos el firmware, entonces basta con oprimir esta tecla para que vaya y busque el firmware y haga la actualización de firmware forzado. Y de paso nos muestra en la pantalla el resultado de la actualización. Prueba de puertos USB y aquí tenemos deshabilitar el watchdog. Es una tecla muy importante para deshabilitar protecciones. Tenemos aquí asignar control remoto y reset a nivel de hardware. No es un reset de software, sino de hardware. Aquí tenemos la tecla eco para realizar pruebas en los dispositivos conectados allí. En MediaTek, tecla, nos damos cuenta que existe la tecla de acceso 1 y la tecla de acceso 2. La tecla de acceso 1 me permite ingresar a todos estos comandos que están establecidos allí. La tecla de acceso 2 me permite entrar a estos otros. Cada uno tiene su propósito y el propósito lo explicamos dentro del entrenamiento. Nos damos cuenta entonces que a través de a través de la tecla de acceso 1 tenemos la función de actualizar el firmware, de mostrar el logo, de identificar el chipset de la tarjeta, de probar la memoria, de hacer comunicación con la MMC para ver la referencia, información de la MMC para ver su operatividad, Device Info MMC para conocer la matrícula de la MMC, que es muy útil para leerlo posteriormente con el RT809H. Ingreso a modo consola, me permite ingresar a la opción de navegar internamente en los directorios y en las instrucciones de la mainboard, ya utilizando instrucciones de Linux. Entonces, aquí tenemos esta tecla modo consola y habilitar línea de comandos que nos permite ya habilitar todas estas instrucciones que están acá. Estas instrucciones que vemos aquí son instrucciones que me prueban el panel mediante la generación de diversos tipos de tramas y señales LVDS en el puerto LVDS de la mainboard. Dirección MAC y código HSP ya nos permite cargar licencias y en la dirección MAC me permite ver la MAC que está asignada en la mainboard o en su defecto me permite también cambiarla. ¿Cuándo se cambia la MAC? Cuando yo he hecho una programación de MMC y no me conecta al servidor de aplicaciones de la marca. Entonces, en ese caso, programo la dirección MAC. Aquí me muestra con esta opción los paneles disponibles.
Y tenemos en la parte inferior la resolución del panel. Es una función muy importante que me muestra las diferentes resoluciones que están siendo utilizadas en este momento por la mainboard hacia el panel que está instalado. También puedo cambiar el formato LVS de 6 bits, 8 bits, 10 bits. En status del panel me muestra cómo quedó seteado ese panel. Aquí me muestra el nivel de backlight con el que está siendo trabajado actualmente la etapa de driver LED. Aquí me muestra en nivel de interrupciones, me muestra las IRQ, es decir, los error count que han sido activados para leer errores en la tarjeta. De igual manera, este botón que tengo aquí, este botón que tengo acá, tipo de sintonizador, me permite setear algún sintonizador que puede ser soportado por esta tarjeta. Puede ser un sintonizador ATSC, que es el formato americano y mexicano. Tenemos el formato DBB, que es el formato panameño, o DBBT2, que es el formato colombiano, o el formato ISDB, que es el formato de la mayoría de los países de Sudamérica. Al igual que en las consolas anteriores tenemos la opción de dump, hacer una copia de la EEPROM, reset de hardware, y aquí tenemos la tecla echo, que nos permite probar los dispositivos conectados a la misma. Tengo ahora la tecla de acceso 2. Esta tecla de acceso 2 me permite entrar puntualmente a estas instrucciones que tengo acá. Y estas instrucciones me permiten hacer una actualización de firmware si no lo logré hacer a través de la tecla de acceso 1. Entonces por aquí también podría hacer actualización de firmware. Puedo hacer test de puertos de la mainboard, información de la MMC, y con este botón me permite actualizar el kernel de Linux a través de un dump especial que suministra la fábrica. Versión de main me permite probar y conocer la versión de tarjeta. Sepan ustedes que a pesar de que la tarjeta es muy parecida entre todas, existen versiones internas del chipset. Estas teclas que vemos aquí me muestran cómo está asignada la memoria dentro de las particiones de memoria dentro de la memoria de almacenamiento. Es decir, me muestra la sección user, en qué dirección de inicio comienza y en qué dirección finaliza. La sección de configuración también, en dónde inicia, en dónde finaliza. Los archivos de arranque, los boots, que en este caso ya no se llaman boot para MediaTek, sino bootloader. Nos muestra el bootloader, dónde inicia, dónde finaliza, lo cual es muy importante. Entonces, para eso es esta tecla, asignación de memoria o información de particiones. Y tenemos un reset de mainboard, que es un reset de hardware. Reciban un cordial saludo de Electrónica Bushers. Estimados amigos, en esta oportunidad vamos a ver algunas de las aplicaciones básicas de la consola Bushers empleadas en mainboard de tecnología M-Star. Una situación que se suele presentar en este tipo de tarjetas es que después de haber hecho la actualización del firmware o después de haber hecho la reparación o instalar la pantalla, esta queda en modo refresco, modo ágil, tal como lo vamos a ver en esta imagen. Aquí nos damos cuenta que encendemos el televisor y ha quedado en modo refresco, modo ágil. Utilizando la consola Bushers podríamos solucionar este problema. ¿Cómo lo hacemos? Nos damos cuenta que aquí ya estamos ubicados en la parte derecha en la consola Bushers. Procedemos entonces a seleccionar el puerto. Ya estamos conectados. Vamos a oprimir entonces la tecla de acceso 1 para ingresar en el modo de depuración o modo debug aplicable a este set de instrucciones que tengo aquí para la consola M-Star. Entonces oprimo tecla de acceso 1
Voy a apagar y encender el televisor nuevamente. Y con esto deberíamos estar ingresando a modo ágil. Nuevamente apago el televisor. Aquí ya está apagado. Oprimo la tecla de acceso 1 y procedo a encenderlo, buscando que la mainboard ingrese en modo debug. Efectivamente, aquí estamos en modo debug. Lo sabemos porque están saliendo las palabras mStart. Estando entonces en la consola Bushers, selecciono el botón que se llama modo refresco apagado. Lo voy a oprimir en este momento. Ya ha sido oprimido, ya ha sido corregido y reseteamos la mainboard. Voy a proceder entonces a encender la tarjeta y debería iniciar con el modo refresco corregido. Vamos a ver si inicia normalmente sin el modo refresco activo. Aquí está cargando Android. Está cargando. Efectivamente, ya ingresó en modo normal. Voy a entrar al menú y efectivo. Aquí ya me dice que ha ingresado normalmente y hemos logrado solucionar esa situación que se suele presentar en este tipo de tarjetas. Si oprimo menú, aquí ya tenemos el menú del televisor. Perfecto. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la consola mStart. Existe otro tipo de situaciones que también podemos corregir con la consola, entre muchas otras, y es la de el modo UART. Muchas veces requerimos activar la UART para poder ingresar a modo Linux, modo consola Linux y navegar dentro de la mainboard como un superusuario. ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces vamos a ver. Tenemos entonces aquí en la imagen la presentación de la pantalla. Vamos nuevamente a ingresar a modo debug. Entonces procedemos a apagar el televisor. Oprimimos aquí en la consola. Si se dan cuenta, aquí en la parte derecha estoy oprimiendo aquí arriba donde dice tecla de acceso 1. Voy a hacer clic allí. Clic, tecla de acceso 1. Y procedemos a encender el televisor. Ya ingresó, solo que está en modo debug. En la pantalla no vamos a ver nada, pero él ya ingresó, la consola está activa y está en modo depuración. Entonces, utilizando la consola Bushers, selecciono el botón que se llama activar UART. Ya he seleccionado el botón, oprimo reset y vamos a ver qué sucede cuando iniciemos esa mainboard. Nos damos cuenta que está encendiendo normalmente el televisor en la parte izquierda y en la parte derecha ya está ingresando con un log más amplio debido a que ya estamos en el modo Linux, debido a que se activó la UART, el puerto de comunicaciones serial que trae todo tipo de mainboard utilizada en televisión. Entonces aquí ya estamos dentro de la UART. Está cargando y nos está mostrando el log de la carga. En este modo ya estamos en Linux. Si yo doy Enter, efectivamente me muestra el prompt del sistema. Si escribo SU, me muestra el bash, el indicador, como símbolo ya no de pesos sino numeral. Y ya con esto tengo la posibilidad de navegar internamente en los directorios. Si escribo por ejemplo ls, listar directorios, nos muestra los directorios internos que tiene esta mainboard, sabiendo todos nosotros que el directorio más sobresaliente dentro de los que configuran la mainboard está el directorio tvconfig. Si yo quisiera entrar en este directorio para hacer configuraciones, ver paneles disponibles, ver la configuración del mirror, ver la configuración del tipo de barrido del panel
de 8, 6 o 10 bits, entre otras cosas, entonces podría entrar a este directorio. ¿Cómo lo hacemos? Escribo cd tvconfig, enter, y ya con eso estamos ubicados dentro del directorio tvconfig, donde está toda la configuración del televisor. Esta es una de las aplicaciones prácticas usando la consola Bushers 3.5. Felices reparaciones, amigos, que utilizan la tecnología M-Star en su chipset, en el chipset que viene alojado en la mainboard, software más el hardware de esta tecnología M-Star. Vemos entonces en la imagen la apariencia típica de una de estas tarjetas M-Star. Nos damos cuenta en la parte inferior que cuenta con un puerto VGA. El acceso a debug para este tipo de tarjeta nos lo ofrece por los terminales 12 y 15 de este puerto. Es decir, que por allí nos vamos a comunicar con nuestro dispositivo de serie, puede ser un CP2102 o un CH341, para hacer el debug de la tarjeta y poder hacer diagnóstico y reparaciones algunas. En la parte derecha observamos el conector de la pantalla, el conector LVDS. Una de las pruebas que vamos a realizar con este tipo de tecnología consiste en forzar la generación de señales LVDS para poder determinar el funcionamiento adecuado de este terminal, para revisar si hay actividad y si se están generando los voltajes correspondientes para la pantalla. Vamos a ver esta imagen. Tenemos aquí en la parte izquierda el acceso a través del TV 160 de séptima generación, y en la parte derecha tenemos el acceso a la consola Bushers 3.5. Tengan entonces ustedes presente que para ingresar al modo debug debemos realizar siempre la conexión a través de un dispositivo serie, un dispositivo UART, el cual se reconoce en la parte superior como un puerto. En este caso ya está conectado. Se seleccionó en el puerto COM3 y seleccionamos conectar. Nos damos cuenta que ya está conectado. Para poder acceder al modo de depuración, oprimimos la tecla de acceso 1. Entonces procedemos a dar enter en la tecla de acceso 1 y a continuación encendemos el televisor. Ya vimos el pulso encendido y nos damos cuenta que la palabra M-Star está presentándose a lo largo de la pantalla. Aquí lo vemos. Es una tecla que está temporizada por 20 segundos. Es decir, usted tiene 20 segundos para oprimir la tecla de acceso, desconectar y conectar el televisor. Muy bien. Entonces, ¿qué nos interesa en este caso? Generar señales LVDS. Entonces, para el caso puntual de este tipo de tarjeta, entonces vamos a proceder a seleccionar aquí el botón que se llama encender backlight. Con esto aquí ya se ha encendido el backlight, se ha encendido el driver LED para este tipo de sistema de barras LED que tiene este televisor, y posteriormente entonces seleccionamos la opción de generar patrones LVDS. Con mi osciloscopio en este momento yo estoy monitoreando por la salida que se ha activado en este momento el voltaje respectivo, que es el VCC para el panel, y adicionalmente los pares LVDS, los pares diferenciales LVDS se están mostrando actividad. Esta simple prueba me permite apagar, encender, apagar, encender la generación de señales LVDS que puedo monitorear con mi osciloscopio, con mi sistema de medida que tenga a la mano, o en su defecto con el panel que tenga conectado en el televisor. Nos damos cuenta entonces que esta herramienta a este nivel pues es muy práctico, debido a que nos muestra fácilmente las señales LVDS que se están generando en la pantalla. Otro tipo de aplicaciones
que podemos tener con la consola Bushers consiste en la siguiente. Tenemos allí entonces la imagen que nos muestra la copia de la eMMC. Los sectores de arranque para este tipo de tarjetas M-Star se encuentran llamados bot 1 y bot 2, que están ubicados dentro de una partición de inicio en la memoria eMMC. Adicionalmente, yo puedo copiar parte de la eMMC que se conoce como la sección User. Todo esto se puede hacer oprimiendo el botón que se llama copiar eMMC a USB. Voy a tratar de ampliar aquí un poco más la pantalla. Aquí ya lo vemos un poco más amplio y voy a proceder a oprimir este botón. Copiar eMMC a USB. Es el botón amarillo que estoy seleccionando acá. Al darle clic y teniendo presente que ya ha sido previamente conectado una memoria USB a la mainboard, entonces al dar clic nos damos cuenta que se inicia el proceso de copiado y aquí nos está mostrando todo el progreso. Nos está mostrando el progreso del copiado donde se nos muestra que ya copió los dos archivos de arranque fundamentales, que son los que más me interesa, bot 1 y bot 2. La sección user finalmente no me interesa tanto porque yo la puedo obtener del firmware original del televisor, pero sí me interesa para efectos prácticos con bot 1 y bot 2 dejar la board habilitada para que me reconozca la instrucción de firmware forzado y para que se logre comunicación con la consola. Este proceso puede tardar fácilmente unos 50 minutos, una hora, dependiendo del tamaño de la sección user. Bot 1, bot 2, cada uno tiene un tamaño de no supera los 4 megabytes, mientras que la sección user sí puede fácilmente superar los 4.5 gigabytes. Entonces, a esta altura, simplemente interrumpimos el proceso apagando el televisor. No va a pasar nada. Vamos a hacer la prueba en este momento. He apagado el televisor. Vamos a darle la orden de power y nos damos cuenta que la señal se sigue representando de una manera adecuada. Aquí la señal se nos muestra de una manera correcta. Quiere decir que yo puedo interrumpir ese proceso de copiado sin temor a tener un perjuicio en la mainboard. Aquí está iniciando normalmente. Entonces con esto nos dimos cuenta de cómo se realiza el proceso de copiado de esta sección. Es importante tener en cuenta que para revertir el proceso y recuperar una board que tenga algún tipo de problema, utilizaríamos la tecla que se llama restaurar backup, que es la tecla que estoy señalando en este momento con el mouse. Es esta tecla, restaurar backup. Me permitiría revertir el proceso anterior obviamente en una tarjeta que sí me esté presentando problema. Otro tipo de prueba que se puede realizar con la consola Bushers es la de testear la memoria eMMC, que es la memoria que almacena el sistema operativo de la tarjeta, el sistema operativo del televisor. Para realizar la prueba de la eMMC, recuerden ustedes que debo estar en modo debug. Entonces para eso procedo a apagar el televisor. Apago el televisor y lo enciendo oprimiendo la tecla de acceso Key Access 1, que es la tecla que estoy oprimiendo en este momento. Procedo a conectar
y nos damos cuenta que ya ingresó a modo debug. Aquí está efectivamente el modo depuración. Entonces, para probar la MMC, oprimimos en la parte derecha la tecla que se llama la tecla correspondiente que se llama información de la eMMC. Oprimimos aquí esa tecla y nos damos cuenta que se genera una leyenda que vemos acá. Una leyenda que nos muestra el tamaño de la memoria eMMC y el bus de datos de la memoria eMMC. Para este caso me dice que es un bus de datos de 8 bits. Esto es importante porque nos permite determinar el adecuado funcionamiento de la memoria eMMC. Quiere decir que está activa. Luego, si la mainboard está fallando, es muy probable a que se genere no por un problema del hardware del sistema, sino del software. Es decir, hay que reprogramarlo, hay que cargarle el firmware. Muy bien. Esto en relación a la memoria eMMC. Existe también otro tipo de prueba que se llama diagnóstico de sonido. Entonces, para diagnosticar sonido, debido a que ya nos encontramos en el modo debug, basta con oprimir la tecla que se llama diagnosticar sonido. Es la que vemos aquí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a oprimirla y vamos a colocar el micrófono cerca de los parlantes. Entonces aquí nos dimos cuenta que efectivamente los parlantes y el amplificador están funcionando bien. Muy bien. Otra situación que es muy importante tenerla presente en los métodos de solución de problemas de mainboard chinas, especialmente de STAR, es la de actualizar el firmware de manera forzada. Eventualmente ustedes intentarán actualizar el firmware con el método tradicional, el método que ustedes conocen, pero podrán encontrarse con la sorpresa que no lo acepta. Entonces existe una manera de actualizar el firmware, de hacerlo de manera forzada, y es oprimiendo la tecla que se llama actualizar firmware, que es la tecla que estoy seleccionando en este momento con el mouse. La condición es tener previamente insertado en el puerto USB el firmware correspondiente para esa mainboard y teniéndolo en una memoria de 4 u 8 GB previamente formateada en FAT32. Esa sería la condición para que me recibiera sin ningún tipo de novedad el firmware. Ya está la memoria colocada en el puerto, vamos a oprimir actualizar firmware y observaremos qué sucede a continuación. Nos muestra el progreso de la actualización. Debemos esperar hasta que llegue al 100%. Por ningún motivo podemos desconectar la mainboard o interrumpir este proceso, puesto que esto generaría inconvenientes serios a la tarjeta y ya tendríamos que solucionarla mediante el método de bajado de la MMC y programarla directamente con el RT809H. Se encuentra en el 52%. Deberíamos esperar a que llegue al 100%. Una vez se realice la actualización del firmware, entonces se recomienda oprimir la tecla Reset, que es la que estoy señalando en este momento, aquí que se encuentra ubicada en la parte inferior. Reset. Esta tecla me reinicia a nivel de hardware la máquina una vez ha sido actualizado el firmware.
Existen dos tipos de reset, el reset por hardware y el reset de software. El reset de software soluciona muchos problemas asociados a televisores que se quedan fijos en el logo. Nos damos cuenta que el proceso de actualización va en este momento en el 68%, 80%, ya prácticamente va a finalizar. En este momento nos dice que el proceso fue satisfactorio y se identifica que fue satisfactorio porque el televisor entra a standby. Y si miramos la lectura de la consola, nos damos cuenta que no presentó ningún error. Nos escribió todos los bloques de la memoria eMMC que corresponden a las diferentes particiones que están alojadas dentro de esa memoria que albergan el sistema operativo, las escribió satisfactoriamente y no nos mostró error. Un error se podría manifestar aquí como una lectura de estas, de color rojo, pero no fue la situación que se presentó en la escritura de los bloques de la memoria eMMC, lo cual quiere decir que nuestro proceso de actualización fue satisfactorio. Vamos entonces a hacer el reset y encendemos a continuación la main board. Aquí ya le dimos la orden de encendido y se hizo la respectiva actualización. Quedó con el logo invertido y con la imagen invertida. Para corregir esa situación, entonces utilizamos el siguiente juego de instrucciones que se llama invertir imagen 1, invertir imagen 2. Esas 6 de instrucciones que lo vemos allí no tiene efecto en todos los tipos de mainboard. Cuando la alternativa para corregir esta situación que se presenta allí sería ingresar primero al modo de servicio, tratar de corregirlo por modo de servicio. Si ya no lo permite por no modo de servicio, entramos a jugar con estas opciones. Y si no lo permite por acá, nuestra tercera alternativa sería editar el firmware. ¿Y cómo editamos el firmware? Entonces ya nos dimos cuenta que podemos ingresar a modo consola, a modo Linux, y desde allí podemos navegar en un directorio que se llama tvconfig. Dentro de tvconfig vamos a alterar el archivo de inicialización que hace referencia al panel que está seteado, y esa sería otra forma de hacer una actualización forzada. Esperamos con esto haber aclarado dudas en relación al uso de la consola Bushers 3.5 para las tarjetas utilizadas en los televisores LED tecnología M-Star, y quedamos a su disposición a través de los contactos que figuran allí. Felices reparaciones, amigos. Vemos aquí la consola MediaTek, la cual nos ofrece dos teclas de acceso, tecla de acceso 1, tecla de acceso 2. Con la tecla de acceso 1 entramos al modo DTV y con la tecla de acceso 2 entramos al modo MT58XX. Una vez hayamos establecido la conexión, debemos seleccionar en cuál de los dos modos que tiene este tipo de consola queremos entrar. El modo más común es el que se accede a través de la tecla de acceso 1, la cual nos lleva al modo DTV. Nos estamos en este momento conectando a la consola y para ingresar seleccionamos tecla de acceso 1, apagamos y encendemos la mainboard MediaTek y esperamos la respuesta a través de la pantalla de comunicación, la pantalla negra.
Estamos ingresando en este momento. Una vez ya se estableció la comunicación a través del puerto. Y si hemos ingresado adecuadamente, debe verse en la pantalla la leyenda DTV. Ese es el indicador que nos dice que estamos verdaderamente en el modo debug DTV1. Aquí estamos ingresando, nos damos cuenta que no ingresó. Debemos repetir la secuencia, oprimimos la tecla de acceso y posteriormente apagamos y encendemos el televisor. Aquí ya nos damos cuenta que estamos en el modo DTV. Estando en ese modo encontramos este menú, el cual es un menú muy práctico, muy útil, que nos permite solucionar muchos problemas. En este caso, y para este efecto, para esta práctica, estamos copiando el firmware de esa tarjeta en una memoria USB. Y posteriormente, con la función que se llama actualizar firmware, vamos a forzar la actualización de firmware para esa mainboard, ya que estas tarjetas en muchos casos no actualizan el firmware por el método convencional, por el método tradicional, que es manteniendo la tecla power encendido y seguidamente power en el control remoto. Nos vemos entonces abocados a solucionar estas tarjetas que se quedan pegadas en el logo, forzando la actualización del firmware. Entonces, estando en el modo DTV, oprimimos la tecla actualizar firmware, la tecla roja que acabamos de oprimir, y debe iniciarse esta ventana. Esta ventana nos indica que estamos en un proceso de actualización que nos va a llevar del 0 al 100% y donde se van a escribir las diferentes particiones que están incluidas dentro de la memoria eMMC del televisor. Debemos esperar alrededor de 5 minutos hasta que la actualización se lleve a cabo. Vemos aquí el proceso de actualización. Y aquí ya se logra evidenciar que el proceso finalizó satisfactoriamente. Debido a que no se generó ningún tipo de warning ni alerta. Procedemos a resetear la mainboard o a leer la MMC para ver el estado de la actualización. En este caso se hizo un reset de la mainboard y en algunos casos ella automáticamente, si tenemos la memoria colocada en el puerto USB, ella en muchos de los casos inicia nuevamente por cuenta propia el proceso de actualización sin necesidad de haber oprimido la tecla actualizar firmware. ¿Por qué lo hace? Porque ya se ha activado una bandera interna que indica que debe buscar el firmware automáticamente y actualizarse. Es decir, ya lo hace de manera autónoma. Ahora, aquí viene algo muy importante y es el ingreso a modo consola.
Hemos oprimido ingreso a modo consola, con lo cual vamos a entrar directamente a manejar instrucciones dentro de la tarjeta. Más o menos un promedio de 200 instrucciones muy eficientes. Primero seleccionamos ingresar a modo consola y después de esto seleccionamos habilitar línea de comandos. Cuando ya estamos en la línea de comandos, entonces procederemos a ejecutar las diferentes funciones que están debajo de este comando, las cuales ya me permiten setear el tipo de panel, ajustar o conocer el comportamiento del panel de forma estática y de forma dinámica mediante la generación de diversos patrones de colores, ajustar el tipo de sintonizador, ver el estado de la MMC, realizar copias de la SPI, de la MMC según el caso y muchas funciones más. En este caso particular vamos a ingresar al sistema MediaTek, nos vamos a conectar a través del puerto reconocido y hecho esto pues vamos a conectar a la tarjeta para ver el log. Una vez hemos visualizado el log, vamos a proceder a enviar una instrucción que me permite conocer los tipos de paneles que están instalados en mi sistema. En este momento estamos ingresando con esa instrucción y que me permite habilitar la línea de comandos y ya posteriormente vamos entonces a emitir instrucciones que me permite realizar prueba de patrones de video, pruebas muy particulares en relación al hardware y especialmente conocer el tipo de panel que está instalado. Allí vemos la resolución del panel, el sistema de barrido LVDS y más arriba conocemos la lista de paneles disponibles. Con esa lista de paneles podemos conocer el ID que está sitiado actualmente en la board para posteriormente proceder a asignarlo de acuerdo al que vayamos a instalar o al que tengamos instalado. Estamos viendo a continuación entonces que estamos buscando el tipo de panel que tiene instalado actualmente la mainboard. Allí lo tenemos, es un panel 6 dentro del listado, un panel CMO, y con esta instrucción que se llama lista de paneles vamos a ver los 204 paneles disponibles que soporta esta mainboard. De esta forma, si revisamos el panel número 6, nos vamos a dar cuenta que efectivamente corresponde al panel CMO con resolución Full HD. Esta tabla es muy importante porque nos permite jugar con la tabla del fabricante y conocer el Project ID. Aquí ya hemos reseteado la board y hemos restablecido los parámetros por defecto. Otro tipo de prueba interesante que podemos realizar es la de entrar al modo debug y utilizar los comandos que nos ofrece la consola. Dentro de ellos está la de forzar logo, la cual estamos mostrando en este momento. Tal como ustedes observan, se muestra el logo del fabricante, información de la memoria MMC, vida útil de la memoria MMC, y aquí estamos ingresando al modo de comandos para poder ejecutar las opciones que se encuentran en la parte inferior. Ya con esto, entonces procedemos o tenemos la posibilidad de generar diferentes tipos de patrones visibles en la mainboard que se visualizarán en la pantalla o en el panel del televisor, con lo cual conoceremos si se encuentra en buen estado. Aquí estamos generando patrón de pureza verde. En el segundo patrón estaríamos generando patrón azul. En el siguiente estaríamos generando patrón negro para detectar píxeles activos, hot pixels. Patrón blanco para detectar píxeles muertos. Patrón de video a continuación en movimiento y así sucesivamente. Realizadas las pruebas visibles, entonces podemos entrar a realizar las pruebas de licenciamiento y pruebas especiales dentro de la dirección MAC para conocer si nos estamos conectando al servidor con una MAC que sea válida y de esta forma bajar las aplicaciones. Aquí tenemos la lista de paneles que están disponibles para este tipo de mainboard. Tenemos a continuación el formato LVDS para conocer la manera como se está barriendo la pantalla, el estatus del panel, la lista de códigos de control remoto. Incluso podemos setear el tipo de sintonizador
que tiene el sistema DVB-T, ATSC y SDB. Si usted desea seguir profundizando en estas técnicas de reparación de mainboard, no solo en MediaTek,